Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el inicio de estas jornadas dedicadas a Rodolfo Fowil. Quisiera agradecer especialmente al Malva, que siempre nos acoge con esta iniciativa que venimos realizando desde el 2012, que comenzamos junto con Noé Gitric y Roberto Ferro, que lamentablemente ya no están, y con la que intentamos provocar nuevas lecturas sobre la obra de escritores argentinos. Gracias a Soledad Constantini, a Magdalena Ruppe, a Carla Scarpati, a Cristian Constantini, a Andrés Smith, Sebastián Godoy y a todo el equipo del museo. También muchas gracias al Instituto de Literatura Hispanoamericana, a la Junta Consultiva, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y a Jerónimo Ledesma. Y por sobre todo, muchas gracias a quienes nos acompañarán en estos 2 días de jornadas, un compartir que valoramos, dadas las condiciones actuales de producción de escritores, de investigadores, de gente de letra. Una situación que en estas circunstancias riñe con la frase de Rodolfo Fowil, que en tanto interpelador, subversivo, opone la buena escritura a la supuestamente mala de un profesor de letras. Esa tensión sobre la que ha reflexionado también el escritor Carlos Correa acerca de la necesidad de la práctica institucionalizada, tan difícil de llevar adelante en estos momentos y que dificulta precisamente este compartir de la buena escritura. No obstante, por prepotencia de trabajo y por la puesta en valor del arte y de la literatura, que no sirven para nada, y esa es su resistencia, sobre esa singularidad que no tiene función, porque la literatura nunca está ahí, sino siempre en tren de hacerse, de reinventarse, seguimos insistiendo en la realización de estas jornadas para pensar y revisitar juntos la poética de Rodolfo Fowil, para discutir, interpelar y poner en crisis el peso de un artesanado de estilos de un escritor como Fowil, que hace estallar lo establecido, erosionando todo suelo donde posarse para traducirse en una escritura abierta que se replica, que se repliega y se proyecta hacia adelante. Un lenguaje poético que trabaja en el revés del mundo, pero que al friccionar y horadar insistentemente en él, se acerca peligrosamente a la realidad como un pintor miope o hipermétrope. Una literatura que viene a provocar a no dejar que los días se aplasten contra el vidrio plano de la memoria y del bienestar. Un narrar con maestría lo cotidiano, lo mediocre, el acontecimiento y así desautonomizar. En esa dirección, su figura de escritor resulta productiva, ya que a ella contribuye el publicista, el sociólogo, el editor y la potencia de una escritura periodística que se ha compilado y titulado bajo el nombre nada menos de Los libros de la guerra. Al considerar el paso de las distintas décadas durante las cuales Fowil va produciendo su escritura, es ineludible reflexionar sobre la herencia semántica y la herencia cultural del proceso de la última dictadura, que produjeron una gran cantidad de textos y discursos que pusieron en cuestión las ideas de derrota o de victoria, propias ajenas, pero no precisamente bajo un análisis profundo, distanciado de esas tensiones, una afirmación de la que me hago cargo, por cierto, bastante problemática, dado que aglutina un conjunto de peros y aristas que se suman y se restan al debate en torno de una problemática que continúa siendo insoslayable en tanto replica y se extiende a lo sucedido en la Argentina durante los 80, los 90, los 2000 hasta la fecha. En esa dirección, por ejemplo, Beatriz Arlo, en tiempos pasados, realiza una fuerte crítica al giro subjetivo que ella lee sobre ese pasado en textos y otros soportes como el cine de Albertina Carri, advirtiendo acerca de los riesgos de perder de vista la historicidad y la fuerza política de ese tiempo vivido. Pilar Calveiro sostendrá en cambio que de relegar el testimonio a otra fuente de archivo sería ignorar la potencia de denuncia y de resistencia de esas voces. En un desvío, Rodolfo Fowil, mediante una operación fuertemente corrosiva,
desplaza las operaciones de la violencia sobre los cuerpos de los que testimonian y sobre los cuerpos de los desaparecidos para denunciar otra forma de violencia. La dictadura militar no fue cívico-militar, sino una operación de carácter banquero, oligárquico y multinacional, cuya victoria fue enmascarada por la violación de los derechos humanos. Esa metaposición de escritor no solo se lee en sus escritos de los libros de la guerra y en estados alterados, sino también en sus novelas, en situaciones y personajes tales como En otro orden de cosas y Vivir afuera. El sedazo de la mirada fuiliana, en tanto cifras subterráneas de la hechicera y por lo tanto fracaso o victoria de la guerra de Malvinas, aún resuenan y se atomizan en la Argentina a 5 décadas del golpe militar. La particularidad de esa obra, por tanto, exige criticidad. Nos obliga como lectores a bucear en las dimensiones de la imaginación crítica, libres de todo condicionamiento utilitario, para producir conocimiento, para imponer y o poner en cuestión una escritura en proceso que reúne deslizamientos, vaivenes, desvíos, rescates, visibilidades. Una potencia de masa literaria en la que se intersectan restos y reescrituras, estados de la cuestión que nos interpelan y nos hacen imaginar y que se resignifican a partir de la publicación de textos post-mortem y de, acá está Constanza Penazzini y Esteban Vitesnik, de la construcción y la puesta a disposición de todos del archivo Fogwill. Bueno, ahora vamos a conversar con ellos. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye ahí? Sí, ¿no? Bueno, yo también agradecer, no voy a nombrar a cada uno porque Silvana ya se encargó de nombrarlos a todos y todas. Van también mis agradecimientos. Y no, por mi parte simplemente citar, quería citar a Noé Gittrick, impulsor de la jornada junto con Roberto Ferro y Silvana desde el 2012. Y él decía que estas jornadas consisten en volver sobre lo que anima, cuestiona, hace vibrar y promete variantes y cambios. Entonces, fin de la cita de Noé. Entonces, frente a tentativas de definición de la poética de Fogwill y sus figuraciones de escritor, como tentativas de definición como decir que es incómodo, transgresor, provocador, que escribe a contrapelo y escribió contra todo y contra todos, la idea siempre de estas propuestas de jornadas, de lecturas y de intervenciones tiene que ver con desestabilizar los términos, poner en cuestión y volver a leer para precisar, afinar o poner en duda lecturas, palabras y pensamientos sobre su obra. Y por otro lado también me parece que estas jornadas tienen el afán de poner en circulación, volver a poner en circulación la palabra de todos nosotros, pero del escritor en este caso, y la obra, ¿no? Que muchas veces, muchos de los escritores que hemos trabajado en estas jornadas son escritores que presentan una tensión entre el mercado, digamos, que no los contempla muchas veces, que muchas veces, sobre todo en librerías, no encontramos sus obras y sin embargo tienen la valoración muy otra y mucho más profusa de escritores y críticos que los trabajan. Así que bueno, esto es como el inicio a esa invitación y a la espera de que así sea y bueno, poder compartir, ¿no? Esa circulación de la palabra aquí en Malva. Gracias, Denise. Pone acá, a ver. Bueno, buenas tardes. Yo solamente quisiera sumar un agradecimiento al Grupo Mondongo que nos cedió un retrato en hilo muy hermoso que hicieron de Fogwill para las piezas gráficas que
con las cuales intentamos promocionar y dar a conocer esta actividad. Y también sumar un agradecimiento personal a Silvana López, que me invitó sostenidamente, primero como expositora y hace ya 2 ediciones como parte del comité de organización de las jornadas del instituto. Yo soy egresada de la UBA, pero una egresada ya muy mayor. Me fui, terminé la carrera de letras en el 2005, después hice el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, así que un poco volver a trabajar con Silvana, a quien conozco hace más de 20 años, es un poco volver a la UBA y también volver a escuchar a los que fueron mis docentes y mis referentes, así que estoy muy agradecida. Así que bueno, eso quería agradecer. Muchas gracias a ustedes.